Buenos días, hermanos. Dios sea con nosotros. Vamos a continuar con la serie que estamos viendo de los viajes evangelísticos del apóstol Pablo. Ahora vamos a ver un evento que ocurrió en Perge, en el Asia Menor, donde de ahí se inició cuando Juan Marcos renunció a seguir acompañando a Pablo y a Bernabé en su primer viaje de evangelización. Este tema es muy importante, hermanos, porque se trata de cuando hay disensión. Disensión quiere decir es un desacuerdo. Eso lo vamos a aplicar aquí a los varones, que a veces hay disensiones. Vamos a ver en qué consisten, si son de doctrina o si son por opiniones humanas. También las mujeres, pónganse listas, porque vamos a ver a Evodia y así. Quieren saber si les voy a preguntar. Entonces, el tema que se llama ahorita es el paroxismo entre Pablo y Bernabé. Miren, vamos a empezar. El texto ancla es Hechos 15:39. Ahí está. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahí estoy representando abajo a Pablo y al medio está Juan Marcos. Miren, hermanos, Juan Marcos era un joven. Su mamá vivía en Jerusalén y entonces él era sobrino de Bernabé. Estaba chamaco. Entonces Bernabé se lo llevó de ayudante, partiendo de Antioquía en el primer viaje de evangelización, acompañando al apóstol Pablo. Pero después él renunció por temor a cómo estaban las cosas, estaba joven, se regresó con su mamá, con su madre. Entonces, lo cual hizo que surgiera ese desacuerdo, esa, vamos a decir, una disputa. Pero si lo traducimos, si nos vamos al griego, ese texto, es la palabra paroxismo, donde dice, y hubo tal desacuerdo. No crean que era un desacuerdo, digo, no, está bueno, hazle como tú quieras, no. Era un desacuerdo macizo, o sea, estaban los dos defendiendo su punto de vista. Entonces, esa palabra viene del griego, que es paroxismo, que quiere decir un grado mayor de exaltación de un sentimiento. Nomás les voy a adelantar que ellos tuvieron ese desacuerdo, pero no en cuanto a doctrina. Es muy importante, varones y hermanas, no en cuanto a doctrina. Ahí no podemos opinar. Y ahí nomás el único que da las leyes es el dador de leyes, que es Cristo. Entonces, esto que tuvieron ellos fue en cuanto a la conducta de Juan Marcos. Uno lo apoyaba y el otro no. Entonces, eso quiere decir disputa o desacuerdo. Apréndanse bien esa palabra. Paroxismo. Paroxismo. Ok. Continuamos. Es del original griego, que quiere decir desacuerdo extremo. Causó división o separación entre ellos dos, pero no separación en la iglesia o división, eso es importante. Miren, ¿qué vamos a aprender hoy? Ahí está la congregación de hace 2 años. Dice la congregación, ¿qué vamos a aprender? Lo que aprenderemos hoy. Ahí estamos. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, a mí que me interesa esto. Miren, muy importante, hermano. Cometer un error no es razón para dejar de intentar nuevamente servir al Señor. Cometemos un error. Esto que estoy poniendo aquí va a ser el final, más que lo estoy adelantando. Cometer un error no es razón para dejar de intentar nuevamente servir al Señor. Segundo de Timoteo 4, Marcos 11. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Lo que estoy poniendo ahí es las palabras que dijo el apóstol Pablo ya después de varios tiempos, de que él no quedó peleado con Marcos, sino que les estaba diciendo que le trajeran para que le ayudaran en el ministerio. O sea, que se reconciliaron. Esa es la cosa que vamos a ver aquí. Hay que reconciliarnos. Si tenemos diferencias de opiniones, fíjese bien, ¿qué más vamos a aprender? Vamos a aprender qué dice la Biblia, para empezar. Miren, la Biblia dice
Mejor es el fin de un acuerdo que su comienzo. A lo mejor en el principio nos peleamos aquí o nos discutimos, pero ya como, por ejemplo, yo cuando llegué aquí pues no me conocía y decía, no, pues este hermano es así, pero ahorita pues ya más o menos me conocen. Porque lo importante, lo mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Eso es lo que vamos a ver. Y así pasó con Bernabé y Pablo y Juan Marcos. Porque a fin de cuentas, al último, Pablo lo reconoce y lo aprecia a Juan Marcos. Acuérdense que Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, muy importante. Y fue compañero y el hijo espiritual del apóstol Pedro. Era, como quien dice, el que le seguía al apóstol Pedro. Y aparte, él escribió el libro de Marcos. Entonces, fíjese bien, ¿en qué nos basamos eso? Que mejor es fíjese dónde lo saqué. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Fíjese bien. Mejor es la paciencia del espíritu que la altivez de espíritu. Y ahí lo saqué. Eclesiastés 7:8. Mejor es la paciencia del espíritu que la altivez del espíritu. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Ok. Otra cosa muy importante que se nos debe recordar y lo que vamos a aprender, que el éxito se mide por la forma en que terminamos. El éxito se mide por la forma en que terminamos, no por cómo lo comenzamos. No por cómo lo comenzamos, sino que el éxito se mide por la forma en que terminamos. Muy importante. Ahora, y el meollo del asunto aquí, bien importante que se nos debe quedar, hermanos, es un desacuerdo entre los hermanos no es razón para dejar de servir al Señor. Si yo discuto con un hermano, ya me voy, ya no vengo. No, hay que seguir. Entonces, dice bien, porque acuérdense que todos tenemos que tener el mismo sentir. La mente de Cristo, Filipenses nos está diciendo, ahorita lo vamos a ver. El mismo sentir quiere decir el mismo pensar en Cristo Jesús. ¿Sí? No que las hermanas se estén peleando, tienen que tener el mismo pensar en Cristo Jesús. Ahorita lo vemos. Dice, la otra, nada debería impedirnos tratar de servir al Señor. Si yo tengo problemas, discusiones y todo, yo como quiero le sigo para adelante, hacia la meta, como dije el domingo pasado. Prosigo en la meta, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, eso es lo que lo vamos a aprender en este estudio, que es parte de la serie Viajes Evangelísticos del apóstol Pablo. Miren, fíjense bien, vamos a suponer que tenemos problemas. Si usted es Pablo, ¿quién es su Bernabé? Siempre tenemos eso. No, yo tengo ese hermano que pues ahí me trae, ¿no? Bueno, si usted es Pablo, ¿quién es su Bernabé? Y si usted es Bernabé, ¿quién es su Pablo? Hay que, a fin de cuentas, así vamos a quedar. Si usted es Pablo, ¿quién es su Bernabé? Mire bien, dice, si usted ha estado en el reino o iglesia de Cristo durante varios años y ha luchado fervientemente por la fe, probablemente tenga a un Bernabé o hermano con quien ha tenido desacuerdos o contiendas. Siempre va a haber eso. A veces hay desacuerdos o contiendas. Entonces, número, inciso B. Pero usted desearía de corazón que no hubiera resentimientos o problemas, porque usted aún recuerda con dulce ternura los dulces tiempos y las tristes pruebas que sostuvieron juntos. Es lo que tenía Pablo y Bernabé. Anduvieron ellos viajando, apoyaron a Pablo y todo eso, y vivían juntos en el trayecto que recorrieron en el primer viaje. Entonces, dice que debemos recordar lo que vivimos bien con la persona. Entonces, los abrazos, las lágrimas, la cercanía, los lazos de comunión y los lazos de amor que una vez fueron más queridos aún que entre los de su propia familia. Muchas veces somos hermanos en la fe y hemos tenido trabajo de evangelización, hemos andado y sufrido por la persecución, por otra causa. Entonces, pues a veces es más importante que la familia. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Dice, pero luego vino la división, haz de cuenta, eran muy amigos y compartían todo,
pero vino una división, un rompimiento, donde surgieron la mirada dura, ya no te saludo, las palabras duras, los malentendidos, los cambios inexplicables en el comportamiento, las miradas frías, la imitación Oscar. No, pues yo no le saludo a ese hermano, me vengo por acá. Entonces dice, las lágrimas, la tristeza y el arrepentimiento. Entonces, si usted ha sentido todo eso, dice bien, tanto hermanas como hermanos, dice, y desea recordar esos días anteriores a la división, la separación o ruptura, fíjense lo que hay que hacer, que es lo que vamos a concluir. Estoy adelantándome al final. Dice, entonces tal vez su Bernabé, porque estamos preguntando, si usted es Pablo, ¿quién es su Bernabé? Entonces, tal vez su Bernabé se sienta de la misma manera que usted y reaccione positivamente a un gesto amistoso de bondad. No se me duerma, hermano, porque hay un gallo y me voy a despertar. Entonces, dice, lo que usted tiene que hacer es, dice, inciso A, mantener al débil, ser paciente con todo. Eso se lo vamos a aprender de memoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque aquí estamos dando la receta y todo y cómo lo vamos a resolver. Inciso B, la obra del Señor es primero. Miren, hermanos, aquí venimos, es trabajo espiritual, hay que tener el mismo sentir. La palabra sentir quiere decir pensar en el griego. Entonces todos tenemos que tener el mismo pensar. ¿En quién? No en la comida, ni lo que traje yo, ni nada. En Cristo Jesús. Eso es lo que debemos tener, el mismo pensar. Lo demás es opinión, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús. Por eso ese texto de Filipenses 4 tenemos que aprenderlo. Debemos tener el mismo sentir, que sentir quiere decir el mismo pensar. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, inciso B, la obra del Señor es primero. Para nosotros como hermanos, la obra del Señor es primero. Inciso C, nunca dejes de intentar servir al Señor. No, pues ya me dijo esto, me dijo el otro, yo ya no voy. A mí me cayó todo el paquete de lo que está diciendo el hermano de arriba, allá enfrente. No, pues ya me ofendió, ya no voy. Por eso dice, nunca dejes de intentar servir al Señor. Ese es el otro punto. La otra, no guardar resentimiento, como se los dije el domingo pasado. No guardar rencor ni resentimiento. El otro, el fin es mejor que el comienzo, a fin de cuentas. Por eso hay que reconciliarse. Entonces, ahí vamos. Dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Eclesiastés 7:8. Otra vez, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. De memoria, Eclesiastés 7:8. Entonces, por eso, hermanos, un desacuerdo entre los hermanos en la fe no es razón para dejar de servir al Señor. Un desacuerdo o un paroxismo puede ser de lo mismo. Nada debería impedirnos tratar de servir al Señor. ¿Por qué? Ahí está. El éxito se mide por la forma en que terminamos y no por cómo lo comenzamos. Ese es el punto que vamos a concluir al fin de cuentas. Continuamos. Ahora, para que las hermanas no digan, no, pues nomás está hablando de puros hombres, que Bernabé, que Juan Marcos. Ahí les va. Si ustedes se odian, dice bien, la tenora, si ustedes se odian, ¿quién es su síntique? Hermana Adelaida, si ustedes síntique, ¿quién es su Evodia? ¿Quiénes son esas mujeres? A ver, hermanas, ¿quiénes eran? ¿Ustedes que dan las clases? Acuérdense que eran dos colaboradoras de quién. Vamos, ¿verdad? Eran colaboradoras. Mire, el apóstol Pablo le llama colaborador al que le acompañó en predicar y evangelizar y edificar. Son colaboradores. Yo soy colaborador aquí del hermano Alfonso, hermano aquí de la congregación. Entonces, ellas eran hermanas en la fe. Fíjense cómo está la mirada. No sé si la mire cómo está esta señora aquí. Uno está viendo y la otra no. Mira esta. Se ha volteado para atrás, Sí. para arriba, y el otro está para abajo. Evodia y síntique. A ver qué. Si quieren es un tema de esto, pero aquí nomás lo voy a concentrar. Dice bien, porque estamos comparando, ¿verdad? Para que no digan que nomás estamos analizando a Pablo y a Bernabé y a Juan Marcos. Dice bien, dice,
¿Qué significa ser de un mismo sentir? Analizando la palabra griega, quiere decir el mismo pensar o tener el mismo interés. El mismo pensar, o sea, sentir quiere decir tener el mismo pensamiento, ¿ves? O también el mismo interés. Ok, dice bien, esto nos puede pasar a cualquier creyente, sea quien sea, y por muy comprometido que estés con el Señor y su iglesia, la mayoría de las veces que hay conflictos entre dos hermanos o hermanas en una iglesia, no suele ser por asuntos doctrinales, fíjese bien. No suele ser por asuntos doctrinales, sino por problemas de personalidad y de forma de hacer las cosas. Tal vez Síntique y Evodia no se nos dice que cuál fue el problema. ¿Ves? No se nos dice, pero el apóstol Pablo le dice a una persona, a un hermano de ahí, oye, resuelve el problema ese, te ruego que veas a Síntique y a Evodia, porque están discutiendo, están peleadas. ¿Y eso qué hace eso, hermanos? Si se pelean ustedes aquí, pues hace mal a la congregación, porque no hay armonía. Ese es el problema. Entonces dice, y mandó a ese, pero fue por órdenes del apóstol Pablo. Entonces aquí, hermanos, pues qué malo estuviera que viniera otra persona a resolvernos el problema nosotros. No, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo tuvo que indicarle a un hermano varón para que resolviera ese problema, de que se reconciliaran las dos. Entonces, ese es el punto. Dice, es triste ver a dos mujeres cristianas maduras y activas en la obra del Señor, porque ellas eran colaboradores de Pablo, le habían ayudado a Pablo, como ¿quién otra le ayudó? Lidia, la hermana Bebe, fíjense bien, Lidia, Bebe, etc. Entonces dice, es triste ver a dos mujeres cristianas maduras y activas en la obra del Señor que están enemistadas entre sí. Pero esa enemistad, hermano, no era como los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, sino que eran verdaderas creyentes. Ellas sí estaban fieles a la doctrina de la iglesia de Cristo, nomás que tenían opiniones diferentes en cierto modo, en las personalidades. Entonces, ahí está el texto. Mire, Pablo les ruega a las dos mujeres, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Por eso les digo que sentir quiere decir pensar. Entonces nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Bien, la palabra ruego significa mostrar, hacer un llamamiento, rogar, exhortar, enseñar. Él les ruega a las dos mujeres, es una exhortación, pero a la vez les ordena que sean de un mismo sentir. O sea, cuando el apóstol Pablo dice algo, para nosotros es un mandamiento. Todo lo que diga el apóstol Pablo es un mandamiento para nosotros. Entonces, si él dice que de nosotros aquí en las mitras debemos ser de un mismo sentir, debemos tener el mismo pensar en qué, en Cristo Jesús, tener la mente de Cristo. Por eso dice Filipenses 4:2, dice bien, hermana Carmen, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿En quién? ¿En quién, hermana Carmen? En el Señor. Dice, así mismo te ruego también a ti, que está hablando a un varón. Dice, compañero, ¿quién? No nos dice el nombre, hermanos. Dice, que ayudes a estas dos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, anduvieron combatiendo con él en el Evangelio, evangelizando. Dice bien. Entonces, ese es el punto, hermano. ¿Y de dónde sacamos ese texto de un mismo sentir? ¿Cuáles otros pasajes nos habla? El apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corinto. En Corinto dice, por lo demás, hermano, dice lo que dice, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y luego Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Cuando venimos aquí, hay que tener en todas partes, las hermanas, un mismo sentir en Cristo Jesús. Entonces, ese es el punto, hermano. A ver. Por eso les dije que la palabra, apréndanselo esto, sentir en esos pasajes quiere decir el mismo pensar.
Ok, hermano, miren, en resumen esto es lo que vamos a terminar también al final, pero aquí me estoy adelantando para que por la repetición se nos queda más. Dice, algunos textos que usan esta palabra, pensar, no pensar en las obras de la carne, y ahí está el texto, unánimes entre vosotros, unánimes literalmente pensando en la una cosa, no altivos. El sentir de Pablo con los filipenses, ese era lo que él tenía, el mismo pensar, el sentir o pensar que hubo en Cristo, no pensar en lo terrenal y no pensar más de lo que está escrito. Ese es el otro punto, no pensar más de lo que está escrito. Ahora fíjense, hermanos, cuando ustedes ven eso, que hay conflicto entre hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1? Esto es bien importante. Y eso es lo que dice, hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, bien, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No lo vamos a regañar y a atacar, espérate, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que cuando vamos a disciplinar, vamos a exhortar es con espíritu de mansedumbre. ¿Qué texto nos dice? Gálatas 6:1. Cuando hay ese tipo de problemas hay que restaurar a los hermanos y a la hermana. Entonces, eso es lo que les quería anticipar en una breve comparación de los varones con las mujeres. Ok, continuamos. Miren, vamos a ver ahora ya, yéndonos otra vez al estudio, a los antecedentes de Pablo, Bernabé y Marcos. Fíjense bien, el verdadero nombre de Bernabé, ¿cómo se llamaba? Ya saben ustedes, José, hijo de la consolación. Dice, pero luego de su conversión, en la época de Pentecostés, los discípulos le pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, hijo de consolación. Las escrituras dicen que Bernabé era un buen hombre lleno de Espíritu Santo y fe. Era levita, ¿no? Él era de Chipre, en la tribu de Leví. Él era muy bueno porque acuérdense que vendió un terreno y todo ese dinero se lo dio a los apóstoles, ¿verdad? Se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran. Entonces, ese es el punto. Miren, ahí está Bernabé, hijo de consolación. Dice, Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, el traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Chipre es la islita que está enfrente de Antioquía de Siria, una islita donde por primera vez llegaron Pablo, Bernabé y Juan Marcos, la primera islita. Entonces, ese es el punto, donde era. Bernabé llevó a Pablo a los apóstoles recomendándole cuando nadie tenía confianza en él. Acuérdense de esto, hermano. Estamos viendo los antecedentes de Pablo, Bernabé y Marcos. Estamos viendo que Bernabé, hermano, acuérdense que Bernabé fue el que introdujo a Pablo con los apóstoles en Jerusalén, porque los apóstoles no conocían a Pablo. Entonces Pablo tenía esa característica, hermano, de negociar y todo estar en orden, ¿verdad? Y era muy bueno para eso. Entonces él fue el que introdujo. Después eso le echa en cara a Bernabé a Pablo, dice, pues yo fui el que te introduje, porque ahora estás en desacuerdo, pero eso lo vamos a ver ahorita. Dice, Bernabé junto con Pablo habló contra los judíos en la ciudad de Antioquía y soportó la oposición. Cuando estuvo, acuérdense que ya se lo dieron los estudios, están en el YouTube. En los otros estudios estuvieron Bernabé y Pablo en Antioquía de Siria predicando, evangelizando y edificando a la iglesia más grande de Gentil, ahí en Antioquía, los dos. Entonces, pero ellos tenían a los enemigos en común, que eran los judaizantes, que son los judaizantes modernos. ¿Quiénes son? Los mormones, los testigos de Jehová, todos los que no son espirituales, son judaizantes modernos. Entonces, esto demuestra que Bernabé era valiente y audaz. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahí está el texto donde él estaba ahí donde introdujo a Pablo con los ancianos y apóstoles en Jerusalén. Entonces, Bernabé insistió en que se diera la segunda oportunidad a Juan Marcos. Mire, el pleito en sí era cuando llegaron a Perge y se vino este muchacho Juan Marcos, renunció. Pero ya en el segundo viaje, fíjese bien, en el segundo viaje, ya Pablo quería otra vez
recorrer las iglesias y seguir evangelizando. Y entonces se puso de acuerdo con Bernabé, pero Bernabé dijo, no, pues yo me llevo a mi sobrino. Y dijo Pablo, no te lo lleves porque él ya renunció. Y ahorita es lo que vamos a ver, todas las razones que él dijo y las que dijo Bernabé. Entonces, Bernabé era más tolerante que Pablo, tal vez porque era su tío. Dice, pero recuérdense que lo que Lucas dice de él, que era varón justo. De todos modos, Bernabé era varón justo, bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Entonces, estamos viendo los antecedentes. Miren, ahí está el mapa del primer viaje. Miren aquí, este es el primer viaje, lo negro es el primer viaje que salieron de Antioquía, ya se los di. Aquí van los tres, entran a la isla de Chipre, y aquí se embarcan, aquí en lo negro, a Perge, y aquí cruzan el Mediterráneo, pero aquí es donde se renuncia a Bernabé, Juan Marcos, y se va para Jerusalén, que está por acá. Entonces continúan solos Bernabé y Pablo hasta terminar el segundo viaje. Fueron 2.253 kilómetros que recorrer. Entonces, ese es el punto, ¿no? Para que tengan el antecedente. Fue en el año 46, después de Cristo. ¿Ok? Entonces, entra en escena Juan Marcos, sobrino de Bernabé, joven e inexperto. Era obvio que no se podía confiar mucho en él, ya que Pablo y Bernabé le habían llevado en su primer viaje, y al llegar a Perge en familia, al ver que las cosas se ponían difíciles, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Marcos era como muchos, en un principio lo vemos en Hechos, andaba aquí por allá, muy animado, pero nunca involucrado seriamente en nada, aunque siempre estaba presente. Acuérdense que hay lo vimos hace varios domingos, que al parecer, es lo que opinan algunos comentaristas, que cuando llegaron la guardia a apresar a Jesús, él salió corriendo y se le cayó la bata, no sé qué, ahí, desnudo se fue. No te acuerdas de esa, ¿verdad? Y todos creen que era Juan Marcos, estaba chamaquín. Entonces, ese es el punto. Entonces, entonces eso lo estamos viendo. Pero miren, hermano, muy importante en estas dos fotografías, dice, Pablo y Bernabé estaban en desacuerdo con los judaizantes, porque estos pervertían la doctrina de Cristo. No crean que Pablo y Bernabé estaban en desacuerdo en la doctrina, estaban en desacuerdo en las opiniones, porque ellos, los dos, ahí vamos a la izquierda, Pablo y Bernabé, en contra de los judaizantes, que es los que querían meter que la justificación por la ley de Moisés, entonces, por las obras de la ley. Entonces, es lo que querían ellos, que se circuncidaran, ya se los he dicho. Y tanto Pablo como Bernabé decían que no, que para ser salvo, la justificación para ser salvo, no se requiere circuncidarse, sino es por la gracia. Entonces, y acá del lado derecho estamos viendo cómo están aquí discutiendo Pablo y Bernabé, y está el chamaco Juan Marcos ahí viene. Entonces, ese es el punto. Dice, Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un visionario, con una energía casi inagotable, evangelista. ¿Por qué evangelista? Un evangelista es el que va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando el evangelio. Es un embajador. Era maestro, siempre caminando hacia la meta. Ese era como tenía el concepto Pablo en su mente, de cómo era. Pero Bernabé tenía un corazón, por eso dice el hijo de consolación. Él era muy bueno para, si tú estabas en problemas, él te ayudaba. Te consolaba, por eso es el hijo de consolación. Entonces, Bernabé tenía corazón para animar, y se hacía ser hermano, era Carlito, por ejemplo, todos los hermanos que a veces estaban mal y él los anima, consolar, edificar, juntándolos a los dos obtenemos una fuerza irresistible. Si tú estás juntando la potencia que trae Bernabé y la potencia que trae Pablo, sacas una fuerza irresistible. A Marcos le faltaba todo eso, a Marcos le faltaba colmillo, como decimos, entonces que aprendió todo. Sin embargo, más tarde quedó restituido a plena confianza de Pablo. Ese es el punto para ver cómo son los antecedentes de Pablo, Bernabé y Marcos. Ahora vamos a ver qué tipos de desacuerdos. Fíjese bien, aquí está el asunto. Fíjese bien, ahí está la transita. Dice, ¿en dónde nos basamos? En Hechos 15, 1 al 5, dice, entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es lo que hemos estado viendo, que esos judaizantes ya eran miembros de la iglesia de Cristo, pero querían que los gentiles llevaran también la ley de Moisés. Ahí sí estaban de acuerdo ellos, en eso, porque esa es la doctrina, ahí sí estaban de acuerdo. Pero, fíjense bien, en el otro, en Hechos 15, 37 y 39 es donde empieza el desacuerdo. Dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. Dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo que esa palabra en griego quiere decir paroxismo. ¿Ves? Dice: entre ellos que se separaron el uno del otro. Entonces, es un grado de mayor exaltación de un sentimiento, paroxismo. Es lo que vamos a ver. En la parte de abajo está, ahí es donde están en desacuerdo. Pablo estaba en desacuerdo con Bernabé por cuestiones de juicio humano. Así como las hermanas a veces tienen desacuerdos de juicio humano. No, pues es que tú hiciste galletas así, así, que no me gustó, que el otro. Son desacuerdos de juicio humano. Entonces, las posiciones de Pablo y Bernabé, cuando se dividen los caminos. ¿Qué pasa cuando se dividen los caminos? Lo que opinaba Pablo y lo que opinaba Bernabé es un estrato. Pablo decía: el obrero que lleva el evangelio debe ser fiel, cumplido y no debe mirar hacia atrás. Acuérdense del arado, que el que voltea la pierde, ¿verdad? O sea, esa es otra enseñanza del apóstol ahí. Entonces, ¿y qué decía Bernabé? Acuérdense que Bernabé era el hijo de la consolación, él era bueno para animar. Dice: yo practico de acuerdo a mi entendimiento que Pablo escribió a los Corintios, que es la preeminencia del amor. Fíjense cómo estaban las dos situaciones. Y dice: Pablo y Bernabé eran hombres de altura espiritual, pero Pablo no estaba de acuerdo en llevar a Marcos en el segundo viaje. Entonces, Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. O sea que por parte del Espíritu Santo estaban los dos aprobados. Pero, ¿qué quiere decir la preeminencia del amor? Que era lo que predicaba Bernabé. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese punto nosotros necesitamos aprendernos, la preeminencia del amor. Y era lo que practicaba Bernabé, hermano. Estaban en desacuerdo, hermano, precisamente por la misma situación que se siguen en desacuerdo todas las congregaciones. Lo que dice Efesios 4:11 sobre los dones, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y no aceptamos, ¿sí?, esas situaciones. Queremos que todos seamos iguales. O sea que nosotros, que yo me digo David que hay que hacerlo de un estudio de los dones. Usted no puede exigirle a otro hermano que haga lo que usted hace. Yo no puedo exigir que ustedes hagan eso, ni yo voy a hacer lo que ustedes hacen. Van a visitar, ya estoy viejo, yo ya no lado. O otra cosa, o que vengan si esté constante, si voy apenas dar para hacer los estudios. O sea, cada quien tiene su don y hay que respetar. No hay, como está diciendo usted, una vez allá en el industrial, un hermano que se paró y dijo: a ver, ¿quién se apunta a todos? ¿Usted va a ir? ¿No va a ir? Vamos a ir al hospital y todo. Espérate, pues tú. ¿Ves? Ahí salió un hermano comandante. Entonces, como dice usted, los dones, cada quien hay que desarrollarlos al máximo. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahí estamos. Continuamos. El desacuerdo sobre Marcos era tan severo que se separaron. Ya vimos que el paroxismo es lo que significa una extrema de las pasiones. Sufrieron un paroxismo. De ahí salen, yo creo que no sé si la doctora sepa que sale el paro, un paro, de ahí viene algo de eso. Cuando sufres en el corazón algo.
bien. Entonces dice, esa es la palabra para Chile. Entonces, ¿qué quiere decir? Desacuerdo o disputa en ira. Vamos a ver, a imaginarnos cómo fue la cosa ahí. Fíjense bien, vamos a analizar a Pablo. Dice, Pablo le dice a Bernabé, tú nunca aprendes, Bernabé, tan ciego estás que no puedes ver que este joven nos abandonará de nuevo. O sea que Pablo era macizo, o sea que él Dijo directo. se hasta la meta. Este muchacho no encaja con la tarea y sabe muy bien que tengo razón, pero fíjate lo que le dice Pablo, lo que se supone, dice, pero él es tan obstinado y porque él es tu primo, que no quieres admitirlo. O sea, es lo que sacamos de conclusión. Pero Bernabé dice bien Bernabé, Pablo, es extraño que no te quejaste sobre mi obstinación, cuando te encontré solo, te saqué y te traje con los discípulos, eso te convenía. ¿Y ahora qué? ¿Hasta cuándo vas a guardar rencor contra Marcos? Acuérdense que hasta los varones a veces guardamos rencor y todo eso, por eso estamos analizando este punto. Porque fíjense bien, si no ha sido por Bernabé, que lo presentó con los apóstoles, pues entonces Pablo no hubiera hecho lo que hizo. O sea que ahí estaba Bernabé desde un principio. Entonces, ese es lo que estoy analizando. Dice, a pesar, ahora, ¿cuál es el resultado? A pesar del gran altercado paroxismo, el ministerio siguió en adelante. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió a Siria y Cilicia. Miren, hermanos, a fin de cuentas, fue positivo el asunto, porque se dividieron. A ver, cuenta que aquí dividimos las rutas, yo me encargo de aquí y usted se encarga de la otra parte. Entonces, en el primer viaje iban juntos, Bernabé y Pablo, pero ya en el segundo, ya Bernabé dice, no, pues yo no te sigo. Y bueno, pues yo me voy con Marcos. Entonces Bernabé y Marcos hicieron otra ruta. Llegaron a Chipre y siguieron recorriendo iglesias, evangelizando y edificando. O sea, se duplicó el trabajo de evangelización. Y mientras que Pablo y Silas agarraron para el norte, o sea, agarraron para Asia Menor y llegaron a Grecia. ¿Ves? Entonces, fue positivo porque se dividió. Ahora, la cosa es que aquí no fue por cuestiones de doctrina, porque tenían la misma doctrina, la doctrina de Cristo. Entonces salió positivo. Entonces, algunos comentaristas dan halagos a Pablo y a Bernabé, sosteniendo que por lo menos no permitieron que los efectos de este rencor se expandieran en la iglesia. Esa es la cosa que tenemos aquí, hermanos. Que si uno está enojado, pues hay que reconciliarse y que no cunda ese rencor entre las hermanas y los hermanos. Ese es el punto. Fíjense, por eso estamos dando esta lección. Entonces, dice, sin embargo, cuando existe esta clase de disputa, nadie merece ningún reconocimiento. Entonces, fue por la soberana gracia de Dios que no hubo divisiones permanentes en la iglesia de Antioquía y que cada uno por la gracia de Dios continuó su ministerio después del paroxismo. O sea, lo importante es que no se divida la iglesia porque somos uno, la unidad, lo que dice Cristo. Dice, tanto Pablo como Bernabé fueron usados de acuerdo a sus pasiones. Bernabé con Marcos fueron al sur y Pablo con Silas al norte. Fue positivo porque se dividieron las rutas. Eso es lo importante. Esto fue lo último que sabemos oficialmente sobre Bernabé. Su tarea con Marcos dio resultado. Porque más tarde Marcos llegó a ser, según Pablo mismo, un siervo útil. Hasta le ministró a Pablo durante su larga encarcelación. Cuando Pablo estaba encarcelado, dijo, tráeme al muchacho, Juan Marcos. O sea que se reconcilió, o sea que no se fueron a la tumba con él. Eso es importante, hermano. No hay que irnos a la tumba cuando tenemos rencor con un hermano. En la cena le dice el hermano Antonio, si tú no estás bien con tu hermano, pues ni tomes la cena, primero reconcíliate. Entonces es bien importante con todo eso. Entonces ahora dice, Marcos también trabajó con Timoteo en la iglesia de Éfeso y ayudó a Pedro en su ministerio. Pedro lo llama mi hijo. Fíjense bien, fue el secretario de cuenta del apóstol Pedro, mi hijo. Entonces así lo consideró Pedro, ayudó a los dos apóstoles. Es lo importante de Marcos. Entonces, ok, hermano, ahora la consecuencia. ¿De qué manera le afectó a Pablo este paroxismo? Tan pronto como Pablo eligió a Silas y partieron, lo primero que hizo al llegar a Listra fue elegir a todo el discípulo Timoteo. Pablo ya se ha
Cristo, y acuérdense que recorrió en el segundo viaje, llegó a Listra y ahí estaba Timoteo, y fue ¿cómo se dice? Su colaborador exclusivo casi, dice, para tomar el lugar de Marcos, porque estaba chamaco, acuérdense, Timoteo era jovencillo, estaba joven. Entonces pareciera que la soberana gracia de Dios cubrió multitud de pecados. Sin embargo, permítame proponer que siempre hay consecuencias cuando la unidad de los creyentes se quiebra. Usted dirá, pues no es para tanto. Por eso es bien importante, hermanos, predicar sobre la unidad en la iglesia. Hay que estar unidos. Miren lo que dice Jesús. Dice Juan 17, 21, 23. Dice, Jesús oró. Fíjense cómo oró. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ese es el punto, hermanos, porque no tenemos que cuidar la unidad en la iglesia. La unidad son un poquito, pero hay que tener unidad en la iglesia. ¿Correcto, no? Cuando no importa y nos preocupa, y no nos preocupa la unidad de la iglesia. A veces no nos preocupa la unidad en la iglesia. Si yo me peleé, ya no voy, pastor. No, espérate tantito. Como Pablo y Bernabé, a veces estamos tan ocupados en cumplir con nuestros deseos y pasiones cristianas que descuidamos la unidad. Pocas veces somos diligentes en preservarla, y como cristianos terminamos con un fuerte altercado. Eso es bien importante. Hay que preservar la unidad en la iglesia, porque ahí está diciendo el texto, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y también, como dice Filipenses 4:2, tener un mismo sentido, pensar en Cristo Jesús. Esto se nos debe quedar en la mente. Ok. A ver, échale. Y también nosotros aprender a detectar cuando existen estos focos rojos, porque muchas veces son dados de fuego, de que el maligno ya sabe si yo soy rencorosa, si yo soy enojona, si yo voy a dejar de hablar, como dice usted, hasta dejar de enemiga, porque hay un problema que se pudo haber arreglado adentro. Sí, sí, cierto, todo eso. Qué bueno que comentes eso. Todas las que son maestras deben de saber eso. Oye, sí, que denlo ustedes. Y esos estudios son muy buenos. Muy bien. Fíjate, dice, Pablo era cuando no nos sometemos a la unidad del espíritu, nuestra mayor fortaleza se convierte en nuestra mayor debilidad. Pablo era una persona lógica. Acuérdense que Pablo era una persona lógica, con una mente clara y muy definida. Pablo discutía con Bernabé, exponía sus razones. Bernabé hizo lo mismo, pero de una óptica muy diferente. El amor, todo eso, ¿verdad? Entonces, quería llevar a Marcos. Él lo que quería era llevar a Marcos. Y qué bueno que lo llevó, porque después escribió el libro de Marcos. Y muy bien. No deseaba ser molestado por razonamientos. Él no quería las cuestiones lógicas, porque Pablo era bien lógico en todos sus razonamientos. Dice, cuando haya conflictos, nuestro objetivo debe ser, fíjate bien, cuando haya conflictos, no se ve, hermano, pongo el gallo, yo caigo. Entonces dice, cuando haya conflictos, nuestro objetivo debe ser el amor vestido de humildad. Cuando haya conflictos, nuestro objetivo debe ser el amor vestido de humildad, y nuestro modelo es Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces, 3. La gracia de Dios trabaja tanto en la tormenta como en la calma. Si hay tormenta, como en la calma, va a trabajar la gracia de Dios, es un favor no merecido. Entonces dice, a veces pensamos que Dios no obra en situaciones en que sus hijos no se portan como deberían, y no es así. El mismo Pablo dice, sabemos, fíjense bien, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es importante que la gracia de Dios trabaja tanto en la tormenta como en la calma. Entonces, ¿quién de los dos tenía razón? Cada uno, cuando uno analiza sus posiciones, los dos tenían razón de acuerdo a su posición.
Pablo era lógico, el otro era de consolación y quería entrenar a su sobrino porque a fin de cuentas resultó muy bueno. Y cuando uno analiza, pero aquí es donde hay problema, las actitudes. O sea, las posiciones están correctas, pero las actitudes, ese es lo malo, porque empezamos a discutir. ¿Ves? Ahora dice, ninguno de los dos tiene razón, dice, puesto que la decisión que ambos tomaron era de juicio humano y no de doctrina. Eso es lo importante para nosotros que se nos quede. Podemos tener desacuerdos en opiniones, pero en la doctrina no. Ahí nomás un solo dador de leyes que es Cristo. Entonces, los dos tuvieron razón en cuanto a la doctrina y en cuanto a la decisión que ambos tomaron era de juicio humano. Es lo que hay que distinguir. La decisión, o sea, que tomaron era de juicio humano. O sea, uno de llevar y el otro no llevar. El resultaron 2 viajes, porque es mejor 2 viajes en lugar de 1. Y resultaron 4 obreros, por eso el tema que está poniendo ahí, la mies es mucha, la mies es poca, pues ahí está bien, fíjense, eso se aplica, porque resultaron que 4 obreros en lugar de 2, ahí está el tema que va a venir, ¿verdad? 4 obreros en lugar de 2, aquí también queremos que haga más, yo ya estoy grande, ¿quién quiere que me entrene? Y para que le dé igual que yo, ahí estamos, si quieres, el que quiera, entonces hay que hacer más, hay que la semilla la tenemos que esparcir, somos más maestros, que nosotros en cualquier momento podemos fallar, ¿verdad? Entonces, ya estaba yo platicando con David Figueroa, hay mucho material que tengo y está bien fácil nomás de ponerlo. Entonces, dice, el Salmo 133, uno ya para terminar aquí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del don, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es uno de los resultados que tenemos. Más tarde, Marcos quedó restituido a plena confianza de Pablo. Años después, Pablo dijo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Y ya lo digo, el que antes no era útil, ahora sí lo es. El que primero falló, ahora está bien recuperado. O sea, falló. Por eso les dije al principio, es mejor el final que el comienzo. Falló el comienzo, hermano, pero el final tuvo éxito. La evidencia posterior muestra que estaban reconciliados el uno con el otro. Pablo con Juan Marcos y con Bernabé estaban reconciliados. A fin de cuentas, eso es lo que importa a nosotros. Dice, no permitieron que la amargura, fíjense bien, no permitieron que la amargura y la separación silenciosa nos siguieran a las tumbas, a sus tumbas. Muchas veces hay parientes o algo que no se hablan por 30, 40 años, entonces pues te vas a morir, o el hijo que no nos visita, o que pues hasta la tumba, pues fíjese el problema. O sea, se llevan ese rencor hasta la tumba. Esto es el problema. Entonces Pablo de Bernabé siguió predicando el evangelio por diferentes rutas. Muy bien, hermano. Pablo y Juan Marcos finalmente se reconciliaron. Ya se me está acabando el tiempo. Sigue el hermano ahorita. Entonces, Pablo se hizo cercano a Pedro y Pedro llamó a Marcos mi hijo. Eso ya lo vimos. Marcos es considerado el autor del evangelio de Marcos. Ok. Esto es lo que quiero que se os quede. Las observaciones a considerar: mantener al débil, ser paciente con todo. Está en 1 de Tesalonicenses 5, 14 y Hebreos 12. Dice, sostengáis a los débiles. Ya lo expliqué. La obra del Señor es primero, hermanos. La obra del Señor es primero. ¿Por qué? Dice, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Me voy a terminar. Dice, no lo voy a leer. Nunca dejes de intentar servir al Señor, por más problemas que tengamos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No hay que ser perezosos, fervientes en el Evangelio, sirviendo al Señor. Preciso de no guardar resentimiento. Es bien importante, hermano. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Dice bien? Entonces, y la otra, bueno, el fin es mejor que el comienzo, que no se nos olvide Eclesiastés 7:8. Entonces, ese es el punto que quiero
El éxito se mide por la forma en que terminamos y no por cómo lo comenzamos. ¿Ves? Entonces, eso es lo que estamos viendo. No permitamos que nuestras fallas del pasado, es bien, nos impidan servir al Señor y a su iglesia en el tiempo presente. Entonces, yo creo que termino para darle lugar a nuestro hermano. Dios los bendiga. Si Dios quiere, continuaremos en el segundo viaje.